Carlos, qué pena. Listo, qué pena. Ahí está. Listo, profe, disculpe, ahora sí adelante. No, muchas gracias. Ahora, nos fuimos otra vez. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro seminario de hoy y miércoles. Antes de iniciar, les cuento que el seminario de hoy es hecho conjuntamente con Alianza EFI. Alianza EFI, proyecto de Banco Mundial administrado por Ministerio de Ciencia y Tecnología. Alianza EFI son economías formales e incluyentes. De la alianza hace parte la Universidad de Antioquia, Universidad de Rosario y un conjunto de universidades socias de este gran proyecto. Muchas gracias a Carlos y a Ana María, a Carlos Castañeda y a Ana María Cadena por aceptar nuestra invitación para hoy, para presentar este trabajo tan interesante que han venido desarrollando. Carlos, Ana María, bienvenidos y adelante. William, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es muy interesante participar en estos espacios. Digamos que lo que queremos compartir con ustedes hoy es un trabajo que hemos venido haciendo desde la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. La UGPP es una entidad que hace parte del sector Hacienda. El Ministerio de Hacienda, digamos, como cabeza de sector, es el líder. Y lo que hemos querido hacer como un aporte para entender mejor qué es lo que está pasando en Colombia en esta coyuntura difícil que estamos atravesando, es poder analizar con mucho detalle qué es lo que vemos que está pasando con los cotizantes en Colombia. Entonces nosotros empezamos haciendo unos análisis muy detallados mes a mes, donde veíamos qué cotizantes entran al sistema, qué cotizantes salen, qué características tienen, porque queríamos entender qué estaba pasando con ese mercado laboral formal, que digamos tradicionalmente uno como pues de sector público ha tenido la tranquilidad, que es ese sector del mercado laboral que está digamos en orden formal, con todos sus riesgos cubiertos, riesgos en salud, en pensiones, etcétera. Pero veíamos, digamos, con interés qué pasaba con ese mercado laboral formal en una coyuntura como la que estábamos viviendo. Veíamos que muchos cotizantes, como todos saben, salieron del sistema. Queríamos entender qué características tenían, quiénes empezaban, quienes, digamos, permanecían por fuera del sistema durante un tiempo, y eso generaba pues alguna preocupación en materia de política pública de cómo atender esa población. Y esos análisis que empezamos a hacer, lo que quisimos es hacerlos cada vez, digamos, como con más detalle y más sólidos. Y lo que hicimos con Carlos, que ya se los va a presentar en detalle, es este modelo que nos permite entender los nuevos vulnerables en Colombia y cuáles fueron los efectos de la pandemia en el sector formal. Eso creemos que es una herramienta muy valiosa para quienes trabajamos en el sector público, para quienes hacemos política pública. Lo hemos trabajado con el Departamento Nacional de Planeación, con entidades territoriales. Nos encantaría trabajarlo con Antioquia, donde creemos que hay resultados interesantes, porque se convierte en una herramienta para focalizar política pública, para ver dónde está quedando esa gente que tradicionalmente, digamos, nos daba tranquilidad, sabíamos que estaban cubiertos, pero empiezan a mostrar algunos elementos que pueden llevarnos a pensar que deben ser focalizados con políticas y programas del Estado. Entonces este fue el ejercicio que se hizo y le daría la palabra a Carlos pues para que nos comparta lo que se hizo y los hallazgos que se tienen. Listo, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Pues igual que Ana María, agradecer al Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia por la invitación, a Wilman en particular. Y pues la idea, tal como dice Ana María, es presentarles este trabajo que venimos realizando desde la UGPP para tratar de identificar los nuevos vulnerables que se enfrentan ante choques como pues, la pandemia que vivimos o que permitan, digamos, tener metodologías que puedan identificar esta población ante otros choques que se puedan presentar. Para las personas que están conectadas en Zoom, en cualquier momento si tienen alguna pregunta o algún comentario me pueden interrumpir sin problemas, y pues, entiendo que las personas que están por Facebook Live pueden dejar sus comentarios y al final vamos a tratar de abordarlos todos. Entonces, primero algo de contexto, tal como le mencionó Ana María, pues
lo que uno ve en Colombia es que pues, a raíz del choque desde la pandemia del COVID-19 se rompen algunas de las dinámicas o las dinámicas que teníamos en materia de reducción de pobreza y desempleo en el país. Y pasamos a niveles tanto de pobreza, de pobreza extrema y de desempleo superiores a los que veíamos hace una década. Entonces nos lleva a un contexto en el cual una gran cantidad de población está siendo afectada por la pandemia, y uno de los canales principales que logramos identificar de por qué se da esta afectación es el canal del empleo. Para todos, que todos hemos vivido el tema de los cierres, de las cuarentenas, y eso se traduce pues en cierres, pues son pérdidas de puestos de trabajo y por ende en pérdida de ingresos para los hogares. Entonces lo que nosotros tratamos de recoger acá es con una herramienta o con unos datos que se tienen y que tienen mucha oportunidad y relevancia, que después tiene acceso la UGPP, pueden recoger la dinámica de este mercado laboral formal, complementado con otros datos que les voy a presentar más adelante, tratar de construir una metodología que nos permita perfilar en primer lugar esta población, para, con base en ese perfilamiento, poder diseñar y desarrollar programas y políticas sociales que permitan atender las necesidades de ellos. Entonces, un poco para mostrarles lo que les mostraba por lo que les comentaba a María al principio, y es un poco de contexto, y es qué pasó en el mercado laboral formal en Colombia producto de la pandemia. Y lo que nosotros podemos observar en los datos es que el choque se da, digamos, en abril, se da el choque fuerte cuando empiezan las primeras cuarentenas, y de ahí en adelante uno empieza a ver cierta estabilidad en la dinámica del mercado laboral formal, pero es necesario ahondar en esta dinámica. Eso es lo que pretendemos hacer acá. Y voy a hacer un poco de propaganda, y estos datos que están viendo acá, que no se resumen en esta gráfica, hacen parte de un boletín de evolución de cotizaciones de la UGPP que se construye mensualmente, al cual digamos, cualquier persona puede acceder. Ahí está el link, los puedo compartir luego, y en él pueden encontrar, digamos, cómo han venido evolucionando los cotizantes mes a mes en la pila. Pueden diferenciarlos por dependientes, independientes, pueden ver dinámicas de retiros, de ingresos. Entonces también hacer esa cuña de que puedan ingresar la información y puedan utilizarla. O sea, es información muy valiosa en función de la pila. Yo siento personalmente, creo que pues, es algo que compartimos con María, que vale la pena utilizarla. Históricamente está un poco subutilizada en el país, pero recientemente se ha venido utilizando para cada vez tener un mejor una mejor aproximación a estas dinámicas. Entonces, aunado a lo que les mostraba anteriormente o explicando por esa estabilidad, lo que vemos es que justo en abril lo que pasa es que se da pues una caída en el ingreso de cotizantes nuevos al mercado laboral formal, y un aumento importante de los retiros. Pero si ustedes ven, luego de eso, de este diciembre, los retiros, que es la gráfica de la derecha, parecen pues estabilizarse, y de hecho cuando uno mira la variación anual, hay menos retiros de los que se presentaban, digamos, normalmente. El gran problema es que no están ingresando cotizantes nuevos a la pila. Entonces, de ahí surge también la necesidad de pensar en qué tipo de políticas pueden ayudar a reactivar la economía y ayudar a que se dé de nuevo este ingreso de personas, y a eso es lo que estamos apuntando. Estos también son datos que se pueden consultar públicamente en el boletín de la UGPP. Entonces, ¿a qué le estamos apostando con este ejercicio? Si ustedes, si nos centramos en la gráfica de la izquierda, lo que pasa, digamos, en una situación normal en el país, es que uno puede organizar la población, y uno va a tener una población pobre, una población vulnerable, y una población que va a estar ahí como que no es pobre ni vulnerable, pero está en el límite. Ante un choque como el que se vivió o se está viviendo en este momento en el país, lo que pasa es que mucha de esa población se puede devolver a condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Entonces lo que vamos a tener es que las personas que estaban antes cubiertas por los sistemas o por la política social que tenemos en el país, digamos, población pobre,
pobre extrema y algunos de los vulnerables, pueden tener elementos para pues, sobrellevar este choque, pero esa población que anteriormente, o alguna de esa población que anteriormente no era ni pobre ni vulnerable, va a haber un reversamiento de sus condiciones de calidad de vida y no necesariamente pueden ingresar de inmediato a los sistemas de seguridad social, porque pues tienen algunos elementos que son un poco estáticos. Para poner un ejemplo, lo que pasa con la pandemia, por ejemplo, en el tema de cobertura de seguridad social, es que se tiene que crear un mecanismo especial de protección que se llama activos por emergencia, porque hay unas personas que pierden su empleo formal, ya no están recibiendo ingresos, no están asegurados, pero las condiciones que tienen iniciales no les permiten tener un puntaje suficiente de SISBEN para clasificar el régimen subsidiado, entonces quedan como en el limbo. Entonces esa población quedaría desasegurada. Entonces se crea, digamos, el Ministerio de Salud creó este programa de activos por emergencia. Entonces a ese tipo de población es el que nosotros queremos llegar. Esta es la población que antes de la pandemia no era, digamos, objeto de la política social como la entendemos, porque tenía las condiciones que les permitían garantizar pues una seguridad, no eran vulnerables, pero dada la pandemia pueden quedar en el limbo y son los que nosotros vamos a denominar nuevos vulnerables. Y la aproximación que vamos a hacer a esos nuevos vulnerables va a venir de poder utilizar los datos de la pila, que es información que consideramos que es bien pertinente porque tiene la posibilidad de que podemos ver las dinámicas mes a mes de manera muy oportuna de toda la población que está en el mercado laboral formal y poder, digamos, aproximarnos a cuáles son esas características y qué puede determinar que sean vulnerables con otra información que tuvimos la oportunidad de acceder y que ya les voy a presentar. Entonces, rápidamente, ¿cuál es, digamos, como el objetivo? El objetivo es poder utilizar de manera oportuna la información a la que se tiene acceso en la UGPP. Luego de esto, tiene una conceptualización de la vulnerabilidad que ya les voy a presentar. Y una vez tengamos la conceptualización de la vulnerabilidad, poder identificar los grupos de nuevos vulnerables y de esta manera poder pensar o diseñar programas sociales que sean pertinentes para esa población en un choque como el de la pandemia, pero también pensando en posibles otros choques que puedan afectar a esas poblaciones y que podamos identificar con la información que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo primero es, tenemos la información de la pila. Si no están familiarizados con la pila, digamos, la pila es un censo de empleados formales que hay en el país. Mes a mes podemos tener 12 millones, más o menos y medio, de cotizantes en el sector privado. Eso es importante aclarar. Acá vamos a utilizar solo los cotizantes del sector privado. Vamos a dejar de lado los cotizantes del sector público, porque para esas personas, los empleados públicos, funcionarios, la dinámica o la afectación de la pandemia fue un poco diferente, entonces no lo vamos a considerar acá. Entonces digamos que mes a mes podemos tener más o menos entre 12 y 12 millones y medio de personas. Tenemos esta información desde 2018 hasta aquí vamos a tomar hasta diciembre de 2020, pero en la UGPP se tiene la posibilidad de tenerla mes a mes hasta ahorita, hasta mayo, abril, junio. Y entonces lo que hacemos es que nos venimos con todos esos cotizantes y llegamos hasta febrero de 2020, que consideramos el último mes normal, por decirlo de algún modo, prepandemia. Entonces los juntamos todos como cotizantes únicos y llegamos a febrero de 2020. Y de ahí en adelante es que nosotros vamos a empezar a dimensionar o a perfilar las vulnerabilidades de esas personas. Entonces, lo que hacemos desde febrero de 2020 es venir siguiendo a todos los cotizantes únicos mes a mes en la información que tenemos de la pila para verificar su estado de cotización. Entonces podemos ver todas las personas que estaban a febrero, no recuerdo bien, pero son como 13, 14 millones de cotizantes únicos. Empezamos a ver, en febrero estaban, entonces luego miramos en marzo si están o no están, luego en mayo, abril, bueno, todos los meses de ahí en adelante. Y empezamos a fijar reglas para definir cuáles son vulnerables y cuáles no son vulnerables.
para ir un poco rápido porque la presentación es un poco larga, después de hacer, digamos, varios calibraciones de cuál es mejor, la mejor medida para definir que una persona sea, pues se pueda definir como vulnerable o que haya salido del mercado laboral formal, nos quedamos con una definición y es que va a ser vulnerable aquella persona que deje de cotizar 3 meses seguidos en pila. Es decir, si hay una persona que está en marzo y deja de cotizar, en febrero, perdón, deja de cotizar marzo, abril y mayo, esa persona sale, para nosotros en el ejercicio sale del mercado laboral formal y se va a considerar como vulnerable. Si está en febrero, está en marzo, deja de cotizar en abril, mayo y junio, es vulnerable. Pero si entre esos 3 meses cotiza uno más, ya no es vulnerable. Esta definición pues obedece pues, a varias cosas, pero principalmente a temas pues, de regulación, y es, hay regulaciones que si una persona pues, se atrasa o deja de pagar o cotizar un mes, 2 meses, todavía tiene derecho a estar protegido. Ya después de los 3 meses ya entra en algunos estados de mora, suspendido, entonces ya ahí empieza a perder esa seguridad social, esa protección social, y por ende entonces la vamos a considerar vulnerable. Entonces, una vez tenemos, digamos, imagínense ese panel de datos identificado de todas las personas durante todo 2020, entonces podemos tener una marca de quienes se mantuvieron en el mercado laboral formal, quienes salieron, y también podemos tener quienes entraron. Desde quienes entraron, al final voy a mencionar algo de ellos porque es un grupo interesante, pero por ahora nos vamos a quedar con el grupo de los que permanecen y los que salen. Con esa base de datos hacemos uso de otra información a la cual puede acceder la UGPP, y que hace que este ejercicio tenga mucho valor, un valor agregado importante, y es poder tener la información de la gran encuesta integrada de hogares de manera no anónima, lo cual nos permite cruzar la información de la pila con la gran encuesta integrada de hogares. La gran encuesta integrada de hogares, pues, para los que no la conocen, es una encuesta muy robusta que recoge el DANE mensualmente en el país y que permite recopilar información de empleo, permite tener todos los ingresos de las personas, ingresos por rentas, ingresos por transferencia, permite ver condiciones del hogar, si hay niños, si hay ancianos, si hay personas con alguna discapacidad, permite ver si se reciben ayudas del gobierno. Entonces vamos a tener no solo la información de las cotizaciones o de la pila, sino que la podemos complementar con toda la información de la gran encuesta integrada de hogares, lo cual nos va a permitir tener una caracterización más profunda de los hogares y cualificar ese concepto de vulnerabilidad que habíamos definido en primera instancia como que solo era vulnerable a aquella persona que saliera del mercado laboral formal, y lo podemos tener entonces con un vector de características muy amplio que nos va a permitir de nuevo cualificar ese concepto de vulnerabilidad. ¿A qué vamos con esto? Que en últimas nuestro objetivo, como les decía Ana María al principio, es poder tener pues un modelo, una clasificación de población que haya quedado vulnerable producto de la pandemia, y para esto no solo podemos tener el tema pues de que una persona que haya dejado de cotizar o de estar en el mercado laboral formal, sino que hay que ver condiciones, características propias del hogar en el que habita. O sea, no es lo mismo una persona que vive en un hogar donde 4 personas y las otras 3 también cotizan o tienen un empleo formal. Si esta persona sale del mercado laboral formal y las otras 3 se mantienen en la formalidad, pues tiene una protección mayor. Pensemos en una madre, digamos, cabeza de hogar, que sea la única empleada y salga, esa vulnerabilidad, digamos, es la que queremos recoger. Entonces, si bien partimos desde la pila o desde la formalidad, tratamos de cualificar o complementar ese concepto de vulnerabilidad utilizando toda la información que nos provee la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando hacemos, digamos, todo ese ejercicio, que estoy resumiendo acá rápidamente, pero digamos, en términos de procesamiento de datos es bastante extenso, lo que tenemos es que tenemos cerca de 2 millones de cotizantes que estaban en febrero
y que dejan de cotizar por 3 meses consecutivos en algún momento de 2020. Estos son los que vamos a considerar como vulnerables. Y tenemos cerca de 6,5 millones de cotizantes que siguen activos en la pila durante todo 2020. Recuerden aquí que no quiere decir eso que estén cotizando todos los meses de en adelante, sino que no dejan de cotizar 3 meses seguidos. Es decir, si yo tengo una persona en febrero, yo me voy y lo sigo marzo, abril y mayo, y cotizó solo en abril, en marzo y en mayo no, todavía sigue siendo activo para mí, porque mi concepto de vulnerabilidad es que sean 3 meses consecutivos. Y así lo voy llevando hasta diciembre de 2020. Hacemos el cruce de estas personas, como les decía ahorita, con la información de la AGIH para obtener las características de las personas y de los hogares. Y una vez hacemos este cruce, lo que nos resulta es que de ese 1,5 millones de personas que salieron, o que vamos a definir como nuevos vulnerables, nos cruzan con la gran encuesta integrada de hogares cerca de 35,000. Recuerden que pues, la encuesta es un ejercicio muestral, entonces pues no tendrían que cruzar todos, pero en factor de expansión, que es lo que nos va a interesar, es decir, cuánto representan esas personas, representan cerca de 1,700,000, lo cual nos da una representatividad del 89% del universo total. Para el lado de las personas que permanecen en la pila, de esos 6,5 millones, lo que tenemos es un cruce de 78,000 personas. Estas equivalen a 6 millones, cerca de 6 millones de personas en factor de expansión, lo que nos da una representatividad del 95% del total. Entonces, a esto es lo que podemos hacerle inferencia en nuestro ejercicio. La verdad, creemos que es una cobertura bastante amplia de lo que queremos representar. Hemos pensado en algunos otros ejercicios que nos permitan complementar esta información utilizando de pronto, pues está al final un poco la información del censo, a la cual también se tiene acceso. Ahí tendríamos pues una ventaja, y es que ya dejaríamos de estar en un ejercicio muestral y trabajar con todos los datos, pero la desventaja sería que tenemos menos información que la que nos provee la GEI para poder calificar esa vulnerabilidad, porque por ejemplo el censo no tiene información de ingresos, pero por ahora este es el ejercicio que vamos a presentarles. Entonces, para los que no están familiarizados con los datos, lo que podemos tener una vez hacemos este cruce es que en la gran encuesta integrada de hogares puedo tener una matriz como la que les estoy mostrando acá, en la cual yo tengo el sexo de la persona, la edad, el nivel educativo, si es cabeza de hogar, si es pobre por ingresos, en qué sector económico trabaja, en qué zona vive, cuántos niños hay en el hogar, cuántos ancianos, cuántos ingresos recibe, si recibe ingresos por renta, si recibe ingresos por transferencias de programas sociales, si recibe ingresos por transferencias de otras personas, etc. Imagínense, pues casi cualquier variable está en la GIH. A cada una de esas personas que yo tengo en la GIH, yo le puedo adicionar una columna o una variable que me identifique si en algún momento o si esa persona salió o se mantuvo en el mercado laboral formal, es decir, si es vulnerable o no es vulnerable, dada mi definición. Y con eso me armo, digamos, una matriz, y ese es el punto de partida para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Básicamente, lo que vamos a tener ahí es que podemos, dado que tenemos la clasificación de las personas entre vulnerables y no vulnerables, una persona va a ser vulnerable pues cuando tiene una marcación de 1, salió del mercado con la probabilidad RO, y va a ser no vulnerable cuando se mantuvo en el mercado laboral por todo 2020. Entonces podemos, lo que hacemos es estimar un modelo de selección para poder predecir las probabilidades de ser vulnerable de acuerdo a la condición que tengan las personas en el mercado laboral formal, pero también a las condiciones del hogar. Entonces, nos movemos a un modelo de selección, y para hacer este modelo de selección, dado que la encuesta integrada de hogares tiene múltiples variables, tiene demasiadas variables, lo que hacemos es que utilizamos la técnica de Weighted Average Least Square para poder delimitar cuáles son las variables que efectivamente nos permiten explicar este fenómeno. Y una vez hecho esto, pues lo que hacemos es estimar un modelo PROBIT de probabilidad, digamos, funcional
modelo tradicional Probit, y lo que podemos obtener entonces es, volviendo a la matriz, es que para cada persona que esté en la gran encuesta integrada, ¿vale?, yo voy a tener una probabilidad de que sea vulnerable de acuerdo a su resultado en el mercado laboral formal dada la pandemia y las características del hogar en el cual esa persona habita. Entonces ya con esto yo puedo mapear, digamos, las probabilidades de vulnerabilidad de todas las personas básicamente en el país. Con esto es que luego vamos a tratar de construir los perfiles de vulnerabilidad. Entonces, pues rápidamente después de estimar el modelo, lo que hacemos son las pruebas tradicionales de bondad de ajuste del mismo. Lo primero es pues el estimado del error cuadrático medio, en el cual pues lo que nos debemos fijar es en la prueba Chi cuadrado, la cual nos arroja que el modelo, la bondad de ajuste del modelo es pues, bastante buena. Y luego de eso hacemos pues unas pruebas de especificidad y de sensibilidad para poder tener esos indicadores de tasa de aciertos y tasas de errores de nuestro modelo. Lo que, digamos, en resumen, lo que nos está dando nuestro modelo es que tenemos una tasa de aciertos de cerca del 88%, y el indicador que más nos interesa es el indicador de sensibilidad, porque recuerden que nosotros lo que queremos poder capturar de manera correcta es la vulnerabilidad, que son las personas que salieron del mercado laboral formal, que son, digamos, los unos. Entonces nuestro modelo nos clasifica en un 89% bien esos unos como unos, es decir, cuando yo me devuelvo ya no tengo la marcación de si salió o estuvo o se mantuvo en el mercado laboral formal, sino que ya lo hago con las variables que incluye mi modelo. Mi modelo me predice o me clasifica en 89%, o sea, de 9 de cada 10 veces me lo clasifica bien las personas que efectivamente son vulnerables. Entonces, con estas, pues esto lo que nos da es un poco, pues son mucha tranquilidad de que el modelo está bien estimado y captura de manera correcta el fenómeno que queremos explicar. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? De nuevo, recuerden que nuestro objetivo principal es poder perfilar esta población, poder construir o identificar cuáles son las características comunes que tienen las personas que resultaron vulnerables a raíz de la pandemia. Entonces, una vez yo ya tengo una probabilidad estimada, que es básicamente una probabilidad continua de ser vulnerable o no ser vulnerable, lo que hago es empezar a identificar a mirar qué variables son las que se correlacionan en mayor medida con esta vulnerabilidad. Entonces, uno comienza a mirar las cosas que en la literatura pues salen como frecuentemente, que están relacionadas con pérdida de ingresos o pérdida de empleo. Y lo primero que miramos fue el tema de años de educación. Entonces, cuando en el eje X de la gráfica izquierda tenemos años de educación de cada persona y en el eje Y tenemos la probabilidad de ser vulnerable o de salir de la formalidad. Entonces, lo que vemos es que la probabilidad de ser vulnerable es constante, básicamente hasta completar la educación básica, hasta casi los 11 años de educación, y de ahí en adelante comienza a decrecer. Entonces, un primer mensaje es, ¿alguien tiene alguna pregunta o escucho el micrófono prendido? Bueno, lo que tenemos es que la vulnerabilidad básicamente es constante hasta educación básica y en adelante comienza a decrecer con los años de educación. Es decir, no hay cambios en vulnerabilidad en los primeros años, con los primeros años de educación de las personas. Con la edad hay un fenómeno que nos pareció muy interesante y es que la vulnerabilidad decrece casi como hasta los 28 años en el total nacional, hasta los 24 en Bogotá, y de ahí comienza a crecer. Y incluso hay un cambio de pendiente a los 44 años. Entonces, también nos empieza a mostrar qué tipo de personas son las más vulnerables. Al final, lo que nosotros vamos a querer hacer es poder conjugar todos estos elementos en un solo perfil. Ahorita les cuento cómo lo hacemos, pero inicialmente esta información ya le empieza, digamos, a uno
a dar ciertos indicios de cuáles son aquellas poblaciones más vulnerables. Entonces uno empieza a pensar en personas mayores de 44 años, con bajos niveles educativos, es decir, la idea es irlo agregando hasta tener un perfil completo de esta población. Luego miramos, digamos, las probabilidades de vulnerabilidad tanto por sexo y por sector económico. Y lo que vemos es que las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser vulnerables que los hombres, aunque con una diferencia más marcada en Bogotá. En Bogotá la diferencia entre hombres y mujeres es más marcada a favor de los hombres. Los hombres tienen una probabilidad más baja en Bogotá de ser vulnerables que las mujeres. Mientras que en Medellín y en el total nacional esa diferencia no es tan grande. Una cosa que sí nos llama mucho, pues que siempre nos llamó la atención, es el tema de los sectores económicos. Aquí, en todos los ejercicios que hicimos, siempre resalta el sector de actividades de hogares privados como aquel que tiene el mayor nivel de vulnerabilidad, y esto se repite en el total nacional, en Bogotá, en Medellín. Pues, digamos, aquí solo incluimos 3 ciudades, pero podemos hacerlo para todas las ciudades que están en la gran encuesta integrada de hogares. Y el fenómeno se repite. Este es un sector que, dada la pandemia, parece ser de los más afectados y que presentó niveles que presenta niveles de vulnerabilidad bastante altos. Entonces, de nuevo, cuando uno se va imaginando ya, uno va conjugando todos estos elementos en la cabeza. La idea es ahorita hacerlo de una manera más formal, pero uno ya tiene, digamos, algunos pues, elementos que saltan a la vista, y es actividades de sectores privados, que básicamente pues, empleados domésticos, las mujeres con una más alta probabilidad de vulnerabilidad, mayores de 44 años, bajos niveles educativos. Uno ya va perfilando, digamos, esa población. Y por último miramos el tema de estabilidad, por llamarlo de algún modo, en su empleo, y es de un lado la antigüedad que tienen esas personas en la empresa que están. Lo que vemos es que solo hay un cambio sustancial en la probabilidad de ser vulnerable cuando se tienen más de 5 años en la empresa en la que uno está. Para menores, digamos, entre menos de 1 año y 5 años, las unidades de vulnerabilidad no presentan diferencias, digamos, importantes. Y en términos de contrato, puede ser un poco obvio, pero aquellas personas que tienen un contrato terminado fijo tienen mayor nivel de vulnerabilidad que las personas que tienen contrato a término indefinido. Entonces, podríamos seguir viendo estas variables, digamos, uno a uno, cómo interactúan con la vulnerabilidad, pero la idea es un poco poder migrar a ese perfilamiento. Luego, ¿qué hicimos? Empezamos a mirar entonces cómo se distribuía esto a nivel geográfico. Entonces, lo que tenemos es que los municipios más pequeños, las personas que están en municipios más pequeños, no tienen una mayor probabilidad de ser vulnerables. Y una gran ventaja que nos da tener la información de la pila cruzada con la GIH es que podemos tener información georreferenciada. Entonces, dado que tenemos un puntaje continuo de vulnerabilidad y dado que tenemos información georreferenciada, podemos pasar, digamos, a estos mapas de calor. Esto es un ejemplo para Bogotá, pero podríamos hacerlo para Medellín, para Barranquilla, Cúcuta, las ciudades que están en la encuesta integrada de hogares, que uno puede ver, digamos, focos de población vulnerable o clústeres de población vulnerable. Y eso es importante para algunos programas que se han pensado en el país con focalización, digamos, geográfica, o cuando no se tiene, digamos, la identificación correcta de las personas, como poder identificar focos o zonas en las cuales se concentran en mayor medida estas personas vulnerables. Entonces, una vez visto esto, lo que tratamos de migrar fue en poder construir esos perfiles, de los cuales, digamos, son como nuestro objetivo principal. Entonces, lo primero que hicimos, o que uno hace, es decidir, listo, voy a ver cuáles son las variables que para mí son interesantes, y voy a ver cómo se comportan esos niveles de vulnerabilidad. Entonces, si uno hace un perfilamiento simple, podemos tener, no sé, departamento, sector económico y grupo de edad. Lo que uno encuentra es que, de nuevo, pues aquellas personas que están en el sector de hogares privados son las más vulnerables, las personas que están
el sector de intermediación financiera son las menos vulnerables, y por edades, digamos, aquellos que son mayores de 46 años, 55 años, son más vulnerables, y en los departamentos de Córdoba, Chocó y La Guajira. Sin embargo, eso sigue obedeciendo, digamos, a una decisión ad hoc pues, del investigador o la persona que esté manipulando los datos, y es qué variables escoge. Entonces, como queríamos era tener un perfil de vulnerabilidad, digamos, más robusto, lo que hicimos fue hacer un ejercicio de correspondencias múltiples y de clusters que nos permitiera tener estas vulnerabilidades perfiladas, pero ya que no correspondiera a una decisión de qué variables escoger, sino que fueran efectivamente aquellas variables que estuvieran jugando un papel preponderante en la vulnerabilidad. Entonces, lo primero que se hace es análisis de correspondencias múltiples, es ver qué variables de todas las que yo tengo incluidas en la GIH están jugando un papel en común para explicar mi fenómeno, y luego hacemos un clúster para agruparlas. Entonces, de manera general, lo que tenemos es que estos nuevos vulnerables que estamos identificando comparten estas características similares, a nivel nacional. Son personas que están entre los 35 y los 45 y los 40 años, perdón. Tienen en promedio 9 años de educación, en promedio viven en hogares donde hay 4 personas, en su mayoría son mujeres, son hogares, que eso es importante, que están recibiendo otros ingresos, o sea que su única fuente de ingreso no es el empleo que tenían en el mercado laboral formal, sino que en promedio reciben 500.000 pesos de ingresos mensuales por otras fuentes, ya sea ayudas del gobierno o transferencias de otros hogares. No quieren cambiar de empleo, en su mayoría viven en viviendas propias, tienen ingreso laboral de promedio de un salario mínimo, y en su mayoría están en actividades de hogares privados como empleadores. Este sería como el perfil que cumplirían estos nuevos vulnerables, y al cual entonces deberíamos enfocarnos en diseñar, digamos, programas o políticas que permitan suplir o ayudar a salir de esa condición de vulnerabilidad. Digamos, estos clústeres pueden, digamos, uno puede ampliarlos. Este es el primer clúster que sale con las características principales, pero uno puede, digamos, ampliarlo a ver cuáles son las siguientes características que pueden ser importantes, porque de ahí empiezan a salir, digamos, en otros sectores económicos o otros sectores de la población, pero ese es como el perfilamiento principal de estas personas. Esto se puede hacer también, como les decía ahorita, por ciudades, y uno empieza a ver algunas diferencias. Cuando compara, por ejemplo, Medellín y Bogotá, entonces uno sí ve que en términos de edades en Medellín, digamos, los vulnerables son un poco más jóvenes, en su mayoría en Medellín son hombres, mientras que en Bogotá son mujeres. En Medellín no reciben, digamos, tantos ingresos por otras fuentes como en Bogotá. En Bogotá reciben cerca de 300.000 pesos mensuales de otros ingresos, mientras que en Medellín, perdón, solo 70.000. La condición de estar en el sector de actividades de hogares privados como empleadores sí es común, digamos, en todas las ciudades. En Medellín, por ejemplo, no, pues quieren cambiar de empleo, en su mayoría, mientras que en Bogotá son personas que no quieren cambiar de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que nos permite ahorita es poder tener este perfilamiento un poco más depurado y tener o poder diseñar programas en políticas que sean pertinentes, dependiendo también ya no solo de la condición de vulnerabilidad, que es muy importante, sino también de la zona en la que estén, o el contexto en el que estén inmersas estas personas. Como decía Ana María al principio, pues esto lo hemos venido trabajando pues con el distrito, pero también la idea es trabajarlo con otras áreas, Antioquia, Cúcuta, que tengan sus propios particulares, sus propios programas, y que puedan, digamos, diseñar o afinar estos programas para poder atender a la población que específicamente está siendo más afectada por la pandemia. Una vez dicho esto, llegando a estos perfiles, a nosotros siempre nos surgía una duda, y es, bueno, esto puede parecer, digamos, como normal, como las dinámicas, esto pueden ser las dinámicas del mercado laboral formal tradicional, o sea, ¿cómo garantizamos que esto no es lo que pasaba pues, históricamente en el mercado laboral formal? Entonces, si bien esto no es, o no pretendíamos hacer un análisis causal, sí quisimos hacer un ejercicio que nos
dijera, bueno, qué tanto de la dinámica particular de la pandemia estábamos capturando. Y entonces para eso, lo que hicimos fue hacer el mismo ejercicio, o sea, todo lo mismo que les acabo de presentar, pero utilizando la información de la pila solo hasta 2019. Es decir, ya no venimos con los cotizantes hasta febrero de 2020 y los empezamos a seguir, sino que los cortamos en febrero de 2019 y de ahí los seguimos hasta diciembre de 2019. Y hacemos exactamente el mismo ejercicio. Van a ser vulnerables aquellos que dejen de cotizar en 3 meses seguidos entre febrero y diciembre de 2019. Volvemos y hacemos el cruce con la GIH, volvemos y hacemos la estimación del modelo de probabilidad y empezamos a ver qué dinámicas son las que tienen esos vulnerables que estimamos con 2019. ¿Qué es lo que esperábamos encontrar ahí? Pues que efectivamente encontramos que las dinámicas que explican la vulnerabilidad prepandemia pues son diferentes a las que la explican pospandemia. Entonces, si bien no tenemos un análisis causal de cuál es el impacto, digamos, de la pandemia en este ejercicio o en la vulnerabilidad, sí podemos, digamos, tener pues, certeza o tranquilidad de que con nuestro ejercicio estamos capturando dinámicas propias que surgieron con la pandemia. Entonces, pues a manera de resumen, igual que en el ejercicio, digamos, que mostré para 2020, lo que tenemos es una población cerca de 2 millones de personas que cotizaban en febrero y no siguieron cotizando de en adelante hasta diciembre de 2019. Tenemos 8 millones que siguen cotizando, hacemos el cruce con la GIH y digamos, las tasas de cobertura son un poco menores, cercanas al 80% en ambos grupos y hacemos exactamente el mismo ejercicio. Y aquí lo que estamos mostrando es, digamos, esa probabilidad estimada de ser vulnerable con variables de las que vimos, pues las mismas variables que vimos anteriormente, pero esta vez comparando 2020 con 2019. Y aquí, por ejemplo, si miramos el gráfico de la derecha, que es el que les mencionaba al principio, que nos llamaba bastante la atención, que es el de la probabilidad de ser vulnerable con el sector económico, lo que vemos es que esa vulnerabilidad de los hogares, pues de las actividades en hogares privados, es muy propia solo de 2020. En 2019, digamos, eso no se observa. Aquí 2020 es las cajas azules y 2019 las cajas rojas. Lo que vemos es que no pasa, mientras en 2019 los más vulnerables estaban por el sector de pesca, construcción, ¿sí? En 2020 es claro el tema de actividades de hogares privados. Para ambos sexos, digamos, la probabilidad de ser vulnerable es mayor en 2020 que en 2019. De hecho, en 2019 las diferencias entre hombres y mujeres son un poco menores que en 2020. Entonces, sí estamos capturando con el ejercicio dinámicas propias de la pandemia en 2020. Por ejemplo, el tema de edad también es claro, al igual que en el sector económico, la dinámica cambia mucho. Digamos, cuando vemos 2019, básicamente tenemos una probabilidad de ser vulnerable decreciente con todos los años de edad, mientras que en 2020, como les mostraba al principio, tenemos ese fenómeno de U en el cual los más jóvenes hasta los 28 años tienen, pues la probabilidad de ser vulnerable cae y de adelante se incrementa de manera pues, constante. Y por niveles educativos, pues años de educación, perdón, lo que tenemos es un cambio de escala, básicamente. Pues la dinámica es más o menos similar, pero el cambio de escala sí es importante, cerca de 20 puntos en vulnerabilidad en los primeros años de educación y al final parecen igualarse. Entonces, ahí lo que tenemos es, de nuevo, si estamos capturando cosas que son propias de la pandemia y si tenemos digamos, un perfil de población vulnerable que es, digamos, que corresponde a las cosas que han pasado, digamos, en la pandemia propiamente, que son estas personas que les digo que están en hogares privados, básicamente servicio doméstico, que son personas mayores de 35 años en Medellín, ya de 43 en Bogotá y más o menos en promedio 44 años en el país. Y entonces con este perfil, digamos, lo que estamos trabajando ahora es en poder diseñar
digamos, como les decía Ana María al principio, pues específicamente con el distrito, queremos hacerlo con otros sectores o regiones, los programas que sean específicos para poder atender a esa población. Pues con el Plan de Acción Nacional se van a ir conversando para trabajar cómo se hacen estos programas a nivel nacional, pero también la idea es hacerlo con todas o con cada una de las regiones. Entonces, digamos, para concluir y ver si hay algunas preguntas, básicamente lo que tenemos con el ejercicio y lo que nos da, digamos, esta metodología es, podemos identificar esos nuevos vulnerables que han surgido dada la pandemia. Tenemos ya, digamos, las características que identifican a estas personas o estos hogares. Hemos identificado que algunas de las ayudas que se han brindado del gobierno, digamos, están excluyendo estos hogares que han sido los más afectados. Por ejemplo, el PAEF, digamos, excluyó desde su diseño a esta población. Estamos trabajando en identificarlo o en hacerlo con otras fuentes de información, como por ejemplo el sexo y el censo, perdón, y lo que les decía también, por ahora no está incluido en el ejercicio esas personas que ingresaron nuevas a la pila o al mercado laboral formal en 2020, que es un grupo muy interesante para poder ver el tema de dónde se están dando esas dinámicas de reenganche, que por ahora, como les mostré al principio del diagnóstico, pues son bajas en Colombia. Lo que hemos visto es que no están ingresando la cantidad, digamos, de personas que ingresaban anteriormente al mercado laboral formal, y eso hay que monitorearlo también. Y también esto lo que permite, digamos, esta metodología es tener, digamos, no solo el perfilamiento que permite luego diseñar nuevos programas, sino que también uno puede migrar a puede ser un esquema de monitoreo de riesgo de vulnerabilidad por regiones o por departamentos. Algo como estos son datos reales. Lo que uno puede hacer es, dado que tenemos los parámetros estimados en nuestro modelo, los podemos trasladar o devolvernos a la pila, que es, digamos, censal de formales a nivel nacional, y podemos tener, digamos, cómo van cambiando estos niveles de vulnerabilidad mes a mes y poder monitorear, digamos, oportunamente cómo está evolucionando esto en el país. Digamos que esto era lo que queríamos mostrarles. Como decimos, es un trabajo que está en construcción, pero hemos avanzado hasta el tema de construcción del modelo de identificación de poblaciones, y estamos trabajando en el tema de diseñar programas y políticas pertinentes para cada población. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios. Hasta el momento no tenemos preguntas en la transmisión de Facebook. Si de pronto hay alguna persona que tenga alguna inquietud, la invitamos a dejarla en los comentarios, y a los asistentes de Zoom pueden usar la opción de levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que compartan sus preguntas. Yo quisiera decir algo. Buenos días para todos. Un agradecimiento muy especial a Ana María y a Carlos. Carlos, pues, es de la casa. De verdad, muy, muy interesante el trabajo, y muchas gracias por compartirlo hoy con nosotros. Mientras nos llegan algunas preguntas, Carlos, Ana, yo quisiera preguntarles si en ese perfilamiento que se hizo de los hogares, tengo algunos problemas de conexión, entonces no lo escuché, no sé si lo dijiste, pero si se tuvo en cuenta cómo es la participación laboral de los otros miembros del hogar, es decir, si en los hogares vulnerables existen algunas características similares en torno a los demás participantes del hogar en cuanto a su participación en el mercado de trabajo. Es decir, si tenemos que estos hogares vulnerables solo tienen un jefe de hogar que es quien tiene el empleo formal, o si... Creo que perdimos a... Entonces, Mauricio, lo dejamos de escuchar. Exacto, pero, digamos, entendí tu pregunta, y sí, digamos, una de las bondades o de la gracia, por decirlo de algún modo, del ejercicio, es que al tener al poder cruzar la pila con la GIH, podemos tener todas las características del hogar, tal como vos lo acabas de mencionar. Entonces,
cuando construimos el hogar donde está cada persona, vamos a poder tener, digamos, tasa de formalidad al interior del hogar, tasa de informalidad al interior del hogar, tasas de dependencia, cuántos niños hay, cuántos adultos mayores. Tenemos de nuevo otros ingresos que recibe cada hogar. Tenemos ingresos por transferencias de otros hogares, tenemos ingresos de rentas, tenemos ingresos por programas sociales. O sea, el perfilamiento de los hogares, no lo mostré acá pues porque, digamos, el tiempo, pero podemos tener el perfilamiento completo. O sea, la gracia, la ventaja o el poder que nos da utilizar la GIH es poder tener el perfilamiento completo de todo el hogar, tanto del mercado laboral, o sea, lo que vos mencionabas, de tasas de formalidad, informalidad, participación, o sea, todo en activos al interior del hogar, pero también las otras características, si es una madre cabeza de hogar, si el cónyuge está presente, lo que te decía ahorita, los niños, adultos mayores, todas las características del hogar las podemos tener y están incluidas en el perfilamiento, en la construcción de la vulnerabilidad. Es lo que nosotros denominamos o pues, creemos que nos permite cualificar ese concepto de vulnerabilidad que parte desde la pila, digamos, desde salidas y entradas del mercado laboral formal, pero que lo complementamos con toda la información que nos da la GIH. Y que podríamos tenerlo, digamos, pues lo tenemos en características, es decir, aquellos más vulnerables, ¿cuáles son? Los podemos tener también, digamos, mapeados. Excelente, muchas gracias, Carlos. A vos. Buenos días. Muchas gracias a Ana María y a Carlos por realizar este ejercicio y por presentarlo hoy. Mi pregunta tiene que ver con una inquietud metodológica y es la siguiente. Cuando ustedes realizan este seguimiento, perfilamiento de la vulnerabilidad, nos explicabas, Carlos, que el criterio es que sean personas que están inactivos en pila 3 meses, ¿verdad? Sí. En ese sentido, entonces, ustedes incluyeron como vulnerables independientemente del momento en el cual se dieron esos 3 meses de desvinculación. Es decir, los que se desvincularon en marzo tienen exactamente el mismo label, la misma etiqueta que los que se desvincularon posteriormente. Un poco al final de la presentación, cuando mostró el monitoreo de vulnerabilidad, creo que eso puede estar respondiendo a mi pregunta, pero como no estoy segura, pues decidí hacerla. Es decir, en la metodología, ¿da lo mismo estar desvinculado al principio de la pandemia que al final de la pandemia? Gracias. Por ahora sí. O sea, por ahora, digamos, como lo tenemos por ahora especificado, da igual que te hubieras desvinculado. Arrancamos en febrero. Que te hubieras desvinculado en los 3 primeros meses de la pandemia, que te hubieras desvinculado en los 3 últimos meses de la pandemia, por ahora da igual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de mirar funciones de supervivencia que nos permitan, digamos, modelar de mejor manera estas dinámicas que hubo. Pero por ahora, el ejercicio que tenemos es tal cual como lo acabas de decir. Nos da lo mismo si una persona se desvinculó al principio de la pandemia que al final de la pandemia. O al final que lo que estamos, digamos, de pandemia. Y gracias, especialmente porque el mercado laboral es estacional. Entonces claro, es posible que haya habido una recuperación, sobre todo en diciembre, cuando ya, pues digamos que se dio un poco el tema de las cuarentenas y con posterioridad con el tema de la vacunación. Pero muy bien, gracias. Claro, eso lo tratamos de solventar un poco con, acuérdate que para nosotros, para que clasifique como vulnerable, tienen que ser 3 meses seguidos. Entonces, digamos, esa persona tendría que haber dejado de cotizar. Digamos, si es al final de la pandemia, tiene que ser octubre, noviembre, diciembre, digamos, para que clasifique. Si solo es diciembre y noviembre, por ejemplo, y octubre no, ahí no estaría como vulnerable, por decirlo de algún modo. Entonces, tratamos de hacerlo de esa manera. En algunos ejercicios que hicimos, ahora que me haces acordar, lo hicimos, digamos, en el seguimiento mes a mes. Luego hicimos con intervalos de 6 meses, con intervalos de principio y final, pero digamos que este es como el que nos da tranquilidad en términos, como explicaba al principio, de normatividad, porque, digamos, normativamente, cuando una persona deja de cotizar 3 meses seguidos a la pila, ya entra en otros estados
diferentes a ser afiliado, empieza a ser suspendido por mora, luego lo suspenden, bueno, no recuerdo exactamente los términos, pero ya ahí empieza a perder esa protección que le da cotizar, digamos, al sistema de seguridad social. Entonces nos quedamos con esa definición. Uno, porque cuando hicimos los otros ejercicios de hacer el monitoreo pues mes a mes o hacerlo en intervalos más grandes de tiempo, nos daban resultados similares. Y dos, pues porque normativamente tiene cierto respaldo, que cuando la persona deja de cotizar 3 meses seguidos, ahí empieza a perder algunos de los beneficios que tiene de protección, que es en últimas, pues como el objetivo es decir que las personas estén protegidas, digamos, en términos de vulnerabilidad. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Muy buen trabajo. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Si no es así, pues un agradecimiento muy especial a Ana María y a Carlos. Muy bueno para nosotros haber escuchado el trabajo que ustedes han desarrollado. Apunta también a otros objetivos y otros proyectos que tenemos en la facultad, en particular el proyecto que tenemos con Colombia Científica, la alianza EFI, a través del cual se analizan los aspectos del mercado laboral informal en nuestro país. Y en ese sentido, pues también agradecer a la alianza la participación que tiene en estos espacios. Yo desde el Facebook o si por el Zoom hay alguna mano levantada o otra pregunta para nuestros panelistas. Bueno, Por ahora no tenemos más preguntas. Si no hay más preguntas, pues nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La invitación de nuevo, como les decía al principio, es desde la UGP se está generando mucha información para monitorear esto y para hacer seguimiento de este tipo de cosas. Lo que les mostré al principio del boletín de cotizantes, los datos se pueden descargar libremente desde la página, está en Excel, digamos, el monitoreo a las cotizaciones, los retiros, los ingresos, información súper valiosa. La idea es seguir avanzando en este tipo de ejercicios, seguirlo compartiendo con ustedes, con otras entidades a nivel gubernamental, a nivel regional. Y pues de nuevo muchas gracias, cualquier cosa creo que pues estamos en contacto. Yo feliz de estar de nuevo en mi casa, que es la UDA. Creo que nunca me he desvinculado del todo, tengo ese vicio, nunca me desvinculo del todo de nada. Y pues muchas gracias por la invitación. No sé si Ana María quiera decir algo. No, de verdad agradecerles, decirles que desde la UGPP queremos cada vez sacarle más provecho a esa información tan valiosa que manejamos, que tenemos el privilegio de tener. Pues sabemos que el valor de la información es enorme y lo que uno puede hacer para generar políticas públicas como mejor focalizadas, pues es de gran impacto. Entonces queremos seguir trabajando de aquí, tal vez Carlos lo mencionó, este es el ejercicio visto desde quienes salieron, pero nos interesa también mucho y por lo que él mismo decía de el reto hoy casi que no es que no saquen a la gente del sistema, porque como él lo mostró y lo que veíamos es, hoy en día no están sacando a los empleados de sus trabajos, por el contrario, parece ser que los sacan en menos proporciones que en una coyuntura normal, pero el gran reto es que el mercado no logra absorber nuevamente a esa gente que salió masivamente al principio. Entonces, queremos hacer un ejercicio similar a estos, pero de entender qué es lo que está pasando con las entradas, dónde están esos sectores que están jalonando más entradas al mercado laboral, que creemos que podría ser también información muy importante para uno saber dónde focalizar esas políticas que buscan generar empleo. Entonces, nada, seguir trabajando, nos soñamos como con un sistema de alertas tempranas del mercado laboral, que uno pudiera decir, bueno, ahora fue este choque de la pandemia, pero vendrán otros, pues que pueden ser por diferentes razones, y tener como un estado capaz de como atender o de prepararse antes de saber dónde hay que proteger, creemos que sería como realmente un aporte enorme. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y nos encanta trabajar conjuntamente y tenemos todo el interés de seguir haciendo estudios, seguir trabajando con esta información.
No sé si Wilman o Mauricio quieren decir algo. Pues, muchas gracias de nuevo a todos. Bueno, yo todavía sigo por aquí. Un agradecimiento muy especial para ti, para Ana María. Me encanta tu vicio de no alejarte de la academia y de la universidad, Carlos. Espero que sigas así. Unas gracias para todos quienes nos acompañan, a Mauro, a Dani, al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y de @udea, que hacen posible estos espacios, y muchas gracias a todos. Un abrazo y que tengan magnífico día. Gracias, hasta luego. Feliz día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias.